Queridas amigas, queridos amigos de la terapia floral, un nuevo sábado nos permite reunirnos en torno a otro tema interesante que ha propuesto la Asociación Gremial de Terapeutas Florales de Chile. Eh, Hoy día los convocamos a hablar de astrología y esencias florales. Bienvenidas, bienvenidos a todos. María Inés Coloma en representación de la GTF como directora académica. Tenemos hoy día a un gran invitado que lo vamos a llamar inmediatamente para que ingrese a nuestra sala de conversaciones. Gracias por ir estando aquí, a todas estas almitas que se están incorporando ahora. Vamos a llamar a nuestro invitado Coldo Santiago. Aquí vamos a ver que se una y lo vamos a ir saludando desde ya. Y por ahí ya estamos enganchando en la señal. Hola, querido Coldo. Esta Hola, ¿cómo estás? conversación Qué gusto virtual verte. que estamos haciendo, comenzando Sí. contigo allá en España. ¿Cómo están allá? Con calor. Pues mira, no solo con calor, estamos con una ola de calor. Ah, Yo que vivo en el País Vasco, que es de donde soy, aquí normalmente ni siquiera en verano las temperaturas suben demasiado, pero estamos fuera totalmente de los límites, cerca de 40 grados, o oh, sea, una cosa sí. absolutamente pesada, pero bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas, muy agradecido de que me invitéis la asociación por lo que nos conocemos ya tú y yo, también Jimena, a la que quiero mucho, y toda la gente que sé que movéis y todo lo que estáis haciendo, porque bueno, me han contado y creo que es muy interesante y para mí un placer compartir este rato con vosotras. Muchas gracias. Sí, agradecemos a la Jimenita Garrido que nos hizo este enganche contigo, que ella ha sido tu alumna, es profesora también de nuestra asociación, socia, eh, muy antigua, ¿cierto? Así que un abrazo para la Mira, Jimena, la recordamos aquí. Y te damos la bienvenida a es este más que mi alumna. astrólogo, terapeuta floral, con harta experiencia clínica, con quien vamos a conversar hoy día acerca de la astrología y las esencias florales. Y la primera pregunta que me nace hacerte es, ¿cómo llegaste? Que tú vienes de otro mundo, que no es a lo mejor la biología o la naturopatía. ¿Cómo llegaste a las esencias florales, a la astrología? Pues mira, tiene mucho que ver con Chile, ¿no? Porque creo que la mayor parte de la gente que nos estará viendo es chilena. Eh, bueno, yo vengo del mundo del derecho. Yo he trabajado más de 20 años en el Tribunal Constitucional Español y soy profesor de universidad en Derecho al Trabajo, imagínate, ¿no? Entonces yo, yo fui a Chile en una ocasión invitado para hablar del proceso constituyente. Hace años os digo, Ya. no Ah, ahora que habéis perfecto. tenido todo este movimiento, sino yo creo que era en Piñera 2 por ahí, me Ya. invitaron a hablar de proceso constituyente. Yo fui, pero mi hija estaba muy revuelta en ese momento y yo no me quería ir, pero sentí que tenía que ir por todo lo que se había organizado durante casi un Claro. año para que yo fuera. Y finalmente fui y en una conferencia que di me dio como, bueno, eso que llaman ataques de pánico, y ya Ya. sabemos que muchas veces Mm. son estados piscianos, son estados rock. Bueno, el caso es que me llevaron a una terapeuta floral, los que habían organizado todo aquello conocían a una terapeuta floral, me dio flores, me sentó de maravilla y yo le dije, oye, yo quiero seguir en España tomando flores y me conectó con quien ella se había formado y empecé en ese mundo de esa manera, desde la experiencia personal, ¿no? De una toma floral en la que yo no creía, ni creía en la astrología, ni creía en nada de esto.
Yo tenía estructuras muy rígidas, Claro. de otro estilo, más cientifista, si quieres, pero a través de la experiencia y de la sanación que sentí, acabé desembocando en ese mundo, luego me empecé a formar y desde ahí, poco a poco, con los años, a desarrollar un poco el sistema de astrología explorativa, donde las flores de Bach son una de las herramientas que nosotros empleamos en los procesos de descubrimiento interior, ¿no? Desde ahí vengo. Mira, qué, qué sanador la experiencia, una experiencia, como tú dices, Rock Rose, de rescate profundo, como esa acción que tiene las esencias en ese minuto que necesitamos eh, sobrellevar una situación de crisis. Lo vemos en distintas esencias, en distintos momentos que nos ayudan a poder sobrellevar esas situaciones que nos desbordan. Tú tienes una frase bien bonita que dice, la luz que emites te convoca a ser. ¿Qué nos dices Sí. en esa frase? Bueno, pues seguramente te diría, es que nosotros lo que somos es luz. Lo que ocurre es que el yo no se conforma. El yo quiere dominarlo todo, poseerlo todo, referenciarse en todo, comprenderlo todo. Y desde ahí nacen las estructuras de sufrimiento, de presión, de tensión, de requerimiento, de imposición. En última instancia, yo digo de autoviolencia, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ver cómo son nuestras estructuras de referenciación, lo que nos decimos ser, ¿no? Porque en esas cosas que nos decimos ser, que en realidad esconden a menudo lo que verdaderamente somos, nosotros nos estamos violentando todo el tiempo y perdiendo la dirección del propósito que nos convoca, ¿no? Si nosotros entendemos que somos información y energía, y esto hay que aceptar que es un proceso, ¿no? Porque el yo no desaparece nunca y el yo siempre nos está echando el pulso y el yo siempre quiere comprender y atribuírselo todo, ¿no? Cuando nosotros vamos comprendiendo que en realidad ese no es el sentido profundo de la encarnadura y podemos adentrarnos en una mirada diferente, donde empezamos a quitar carga de interpretación distorsionada y empezamos a sentir, bueno, pues cuál es la razón de ser de muchas experiencias que vivimos, de lo que nos pone el universo delante, pues también empezamos a comprender e interiorizar de alguna manera que hay un trabajo progresivo de desidentificación de todas esas violencias y referencias y entonces aflora, como decía Bach, el ser superior interior que nos habita, ¿no? Y desde ahí podemos hacer un trabajo de descubrimiento, de detención de los mecanismos autoviolentos y empezar a comprender para qué estamos o cuál es el sentido de las cosas y vivir en la materia, porque esto no es una cuestión de meterse en una espiritualidad de bote, ¿no? En una espiritualidad del lindo, de que estás ahí, no sé, Claro, atontado, ¿no? claro. Sino en la materia poder vivir desde otro lugar y hacer una transformación real con toda la implicación y el compromiso, pero sin tanta identificación y tanta referenciación. Yo creo que esto es clave. Mm. Mira, yo lo que siento en los cursos que hacemos, en los procesos terapéuticos, es que realmente empieza a cambiar lo que sentimos, lo que somos, desde dónde hacemos, cómo interpretamos, cómo vivimos, empieza a cambiar cuando comenzamos a comprender que ese afán, ¿no? Ese empeño, ese empecinamiento en poseerlo todo, en que todo sea nuestro, es una distorsión, ¿no? Porque nosotros creemos que en la vida nos pasan cosas hasta que entendemos que somos la vida. La vida. Y a partir de ahí todo se transforma, ¿no? Y hacemos harto con tratar de vivir la vida nomás. Sin, como tú dices, tener esta obsesión por tenerlo todo y sin conectarnos con nada en el fondo. Eh, ¿Cómo es la astrología entonces para poder conectarnos? ¿O cómo es esta herramienta de la astrología para poder conectar con nuestro ser superior, con nuestro propósito de vida? Mira, yo creo que hay que entender que todo, digamos que hay muchos planos donde podemos descubrir lo fractal, digo yo, ¿no? Lo que reflejamos, ¿no? Nosotros, insisto, creemos que somos el yo, creemos que somos lo que nos decimos ser, creemos que somos lo que interpretamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos cuesta mucho entender
que hay información y energía que se está moviendo todo el tiempo a través de nosotros, en nosotros, y que nos convoca a su encauzamiento la materia, ¿no? Cuando nosotros entendemos que somos reflejo de información y energía, podemos entender, por ejemplo, las flores de Bach o lo astrológico, que al final es la misma cosa, porque yo qué sé, Gentian es Tauro, Gors es Marte. Si tú sabes lo que es Gors, sabes lo que es Marte, ¿no? Claro. Quiero decir, porque parece que son dos mundos, pero como diré luego, el propio Eduard Bach nos invitaba, ¿no?, a las asociaciones astrológico-florales, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo mismo que las esencias florales son fractales vegetales, es decir, reflejos vegetales coagulados de la luz que representa la información y la energía organizada, ¿no? Cuando tenemos un botecito de flores, lo que tenemos delante es luz. Claro. Nosotros no sé qué pensamos que tenemos, y mucho menos los que utilizan las flores de Bach contra Bach, es decir, alopáticamente, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con el sistema bachiano, pero si nosotros entendemos que eso es información y energía coagulada, también entendemos que los factores astrológicos representan simbólicamente contenidos de información y energía coagulada, si quieres, ¿no? Por eso digo que hablar de Marte o hablar de Gors es hablar de la misma cosa, y cuando nosotros sabemos cuál es el campo de información que ahí está implicado, podemos empezar a tener información adicional, y esto yo creo que es lo central para responder a tu pregunta, tener información adicional de cómo todos esos campos arquetípicos de información y energía son en ti y en mí, porque mira, tu Gors y el mío son diferentes. Diferente, claro. Esto hay que entender, es lo que nosotros hacemos con el factor astrológico. Nosotros desde la carta natal singularizamos lo arquetípico. Si todas las personas que están viendo este directo toman Gors, están, digamos, relacionándose con una misma información, ¿no? Claro. Gors tiene que ver con la acción, pero también tiene que ver con los límites, tiene que ver con la disciplina, con muchas cosas distintas a las que nos dicen a veces, pero eso en ti es diferente a como es en mí. Con la carta natal yo puedo singularizar eso, porque tú igual tienes Gors en Piscis, en Rock Ross, y por tanto tu Gors es Rock Rossiano, y el mío igual es Gentiano, porque yo tengo Gors Marte en Tauro, y por tanto mi Gors es diferente. Y además tú igual tienes tu Gors en tensión con tu Hider, con tu Mercurio, ¿no? Y por tanto tu acción está condicionada por tu mente, o hay una tensión entre mente y acción, que sería Gors, Marte la acción, Hider, que tiene que ver con lo racional, con lo mental, Mercurio. Si en tu carta hay una tensión, es distinto que igual lo que ocurre en la mía, donde hay una alianza entre la mente y la acción, entre Gors y Hider. Lo que yo hago en los preparados florales con el factor astrológico, en definitiva, es singularizar cada campo de información, cosa que no hacemos si damos Gors genéricamente, porque yo para trabajar tu Gors igual digo Gors, Rock Ross, y si tú tienes tu Marte en el ámbito, eso se ve en la carta natal, en el ámbito de la pareja, pues puedo añadir Esclerantus, que tiene que ver con ese ámbito, y por tanto nosotros precisamos la información de una manera particularizada con el empleo de las esencias florales para definir las estructuras de tu psiquismo y para que lo que aflora al consciente con la toma floral sea, digamos, particularizado, personalizado, y por tanto sea más fácil desestructurar las estructuras violentas a las que yo me refería. Exactamente. O sea, este mapa astrológico entonces es súper importante el análisis para poder llegar a hacer este trabajo, este proceso explorativo para llegar a nuestro ser o a conectar con este ser. Entonces, es importante el mensaje, como tú dices, que nos va a traer dónde está nuestro Marte, dónde está la Luna, dónde está Mercurio, para poder entonces a través de las esencias florales trabajar en este descubrimiento explorativo. ¿Lo entiendo? Mira, tú dices... No, dices algo muy importante cuando subrayas lo explorativo. De hecho,
digamos, el sistema que yo he desarrollado se llama astrología explorativa. ¿Por qué? Porque yo no creo en el determinismo astrológico. O sea, nosotros sabemos lo que es Gors, lo que es Marte, Claro. pero en realidad lo que sabemos no es, porque yo te puedo decir a ti lo que es Gors, ¿no? Y decirte lo que decía Bach de Gors y lo que dicen las personas, o lo que decimos las personas que hemos escrito sobre esencias florales, ¿no? Pero a mí lo que me importa es saber cómo es Gors en ti. Claro. Porque si no, si yo te digo lo que es Gors o si te digo lo que es Marte, que es lo que hacen los astrólogos deterministas, yo, en contra de lo que decía Eduard Bach, te estoy diciendo que los astros o los estados asociados a las esencias florales te determinan. Y el propio Bach nos decía que cuando nosotros ponemos conciencia, nosotros gobernamos nuestra propia nave. Entonces, nosotros gobernamos nuestro Gors, por seguir con el ejemplo, nuestro Marte, pero para eso tenemos que hacer conciencia de cómo es nuestro Gors, cómo es Gors en mí. Y ahí la exploración, porque yo todo el tiempo, en todos mis cursos, yo estoy tomando flores todo el tiempo. Yo no concibo hacer un curso de esencias florales sin hacer exploraciones particulares para que cada uno pueda ir identificando, indagando, penetrando y finalmente haciendo aflorar las particularidades de cada campo de información arquetípica y desde ahí poder hacer una transformación, ¿no? Si quieres, mira, te digo algo sobre Bach, ¿no? Eso te Que iba las a personas que nos preguntarte. ven... En la obra de Bach, ¿cómo Sí, conectamos adelante, con la obra de adelante. Bach desde lo astrológico? Mira, la primera estructura bachiana es astrológica, o sea, cuando Bach define la personalidad, dice que la personalidad está definida, determinada por la localización, por el signo de localización de la luna en el momento del nacimiento. O sea, la primera estructura bachiana es astrológica. Si tú vas viendo el proceso bachiano, Bach parte de ahí, nos habla de la personalidad lunar, porque referencia nuestra estructura e identidad. Cuando habla de los 12 curadores, la referencia, insisto, en el signo de localización de la luna, y luego Bach va evolucionando y dice, pueden ser necesarias no una flor, o sea, no la flor del signo de la luna en el momento del nacimiento, sino dice hasta 6, dice Bach en un momento. Pueden ser necesarias hasta 6 hierbas. ¿Qué nos está diciendo Bach con eso? Que hay distintas estructuras identitarias de referenciación, si quieres, distintas personalidades y no solo la lunar. Mi investigación, mi proceso de construcción de un sistema explorativo parte de ahí, ¿no? Del planteamiento bachiano. Yo digo, Bach primero nos dice que el yo, la personalidad, es la personalidad lunar, que en realidad es pues, la memoria afectiva, es una estructura de personalidad o una identidad afectiva, es como la memoria de mamá, la memoria de los vínculos primarios. Y luego el propio Bach nos dice, no, eso no es suficiente, pueden ser necesarias hasta 6 hierbas, no solo la flor asociada a esa estructura lunar, ¿no? Y yo desde ahí comienzo a hacer una indagación, una investigación que me lleva a trabajar con 6 estructuras de personalidad. Una sería la lunar, la identidad afectiva, pero yo trabajo la identidad plutoniana, que son nuestros apegos, trabajo la identidad quironiana, que son nuestras heridas más profundas, trabajo la identidad lilitiana. Lilith en la carta representa cómo reprimimos nuestra libertad más profunda, trabajo el karma, que serían estructuras de ajuste y corrección pendientes, trabajo también cómo nos diferenciamos en el mundo, así como los lunares, cómo buscamos en los otros un reconocimiento, una afectividad, lo solar sería cómo nos diferenciamos ante los otros. En suma, a lo que voy. Son estructuras distintas de personalidad, si quieres, distintas formas de decirnos Coldo, o Lucía, o María, ¿no? Distintas formas de creer que somos eso, que en realidad nos impiden saber lo que profundamente somos. Y la estructura de Bach es una estructura de niveles de conciencia donde de alguna manera nos dice, en los 12 curadores nosotros tenemos que descubrir esos mecanismos de referenciación identitaria, limitantes, errores, defectos, limitaciones, estados mentales y emocionales, dice Bach,
que nos constriñen, que no nos dejan conectarnos con el ser superior interior para desde ahí ir desembocando en otros planos de conciencia, sobre todo en los estados propios de una conciencia superior, de los 19 últimos remedios que él dice que son remedios más espiritualizados. ¿Por qué digo esto? Porque para entender lo astrológico en Bach hay que entender que el planteamiento bachiano de partida es astrológico con las estructuras de personalidad, pero luego el propio Bach, hay una carta que tengo aquí que sí que es muy breve, a un amigo, si quieres la podría leer, es muy breve, es una carta, te la leo, mira, Bach dice, a ver, déjame, igual no se me ve un momento para que yo vea el ordenador y pueda leer esto, y me voy a poner las gafas porque si no, no voy a ver nada. Mira, es una carta de Bach en octubre de 1933, ¿no? Escribiendo a un amigo astrólogo. Dice, estimado amigo, estoy siendo muy cauteloso en cuanto a la astrología y este es el motivo por el cual he omitido los signos en los primeros 12 curadores. Este trabajo sin duda va a ayudar enormemente a la purificación y comprensión de la astrología, pero creo que mi papel consiste en proporcionar solo principios generales para que personas expertas como usted, con un conocimiento más detallado, puedan descubrir esa gran verdad. El lugar exacto de los signos, los planetas y los sistemas corporales por el momento no es seguro. Por ejemplo, ¿no? Es una referencia de Bach a lo astrológico donde a un astrólogo él está diciendo los 12 curadores están asociados, ¿no? Como los planetas, los 7 planetas clásicos, los 7 ayudantes que vienen después, están asociados. Bach lo dice y lo que le dice es, de alguna manera, convoco a los astrólogos a que desplieguen eso de lo que yo no estoy seguro, quizá porque Bach no se sentía conocedor suficientemente de la astrología, como apunta en esta carta, pero él mismo nos está diciendo que todas sus estructuras de referencia arquetípica, los 12 curadores, expresamente en esa carta, ¿no? Pero luego cita planetas también y cita los sistemas corporales que los podemos asociar a los 4 elementos, a las triplicidades astrológicas, bueno, a los fundamentos vitales, la tierra, el aire, el agua, el fuego, todo eso. Bach nos está diciendo que está entrelazado, ¿no? Y no puede ser de otro modo, termino porque, como digo, lo astrológico define campos de información y campos de energía y los fractales vegetales, que son las esencias florales, definen campos de información y energía. De alguna manera son distintos lenguajes de la misma cosa, que es tanto lo uno como lo otro reflejan la información y la energía que en el no tiempo es emitida, digamos, hay una efusión de esa información y energía para que nosotros en la forma densificada y fragmentaria de la realidad la plasmemos en el tiempo, ¿no? Si nosotros entendemos que somos reflejo de esa luz primordial, de esa energía organizada, si entendemos que somos reflejo, entendemos también qué significan las esencias florales, como entendemos qué significan, digamos, los símbolos o el significado, o el significante, habría que decir, representado en los factores astrológicos que la astrología define. Y por tanto hay una fusión plena entre lo astrológico y lo floral, que como he dicho antes ya, nos permite singularizar los preparados para penetrar mucho más profundamente, ¿no? Yo empecé trabajando genéricamente con el sistema bachiano y después introduje la singularización astral y, en fin, yo solo puedo decir que a donde se llega singularizando, y hay personas, la propia Jimena, ¿no?, que citábamos antes, que ha trabajado de las dos maneras también, sabe cómo la información floral se activa de una manera mucho más consciente cuando hacemos definición particularizada en función de los perfiles de nuestro psiquismo, porque el mapa astral, la carta natal, no es nada más que un dibujo de nuestro proceso y de nuestro psiquismo, ¿no? Y poder perfilar y matizar las exploraciones, las prescripciones florales, pues las hace mucho más poderosas. Oye, nos has dado una bonita visión, yo creo que nos ha quedado súper claro en esta conversación de esta fusión, como tú llamaste, de esta relación profunda entonces entre la astrología y las esencias florales.
que te llevó al pasar de los años, ¿cierto?, a desarrollar este modelo que tienes tú de autoconocimiento y de autoexploración, usando las dos herramientas. Mira, lo primero que te diría es que no es tanto una fusión, es la misma cosa. Ajá, Es la misma cosa, yo creo que es muy importante entenderlo así, por eso leía eso que decía Bach, ¿no? Decían, los 12 curadores están los 12 signos, lo que pasa es que yo no sé definirlos todavía. claro. Y convoco a los astrólogos para que cooperen a aclarar esto, ¿no? Es la misma cosa, ¿no? Entonces, si aceptamos que es la misma cosa, aceptamos que Gors en realidad no existe. Insisto en el ejemplo, por no citar otro, ¿no? No existe. Existe lo que sabemos de Gors, pero lo que sabemos de Gors no es sino la atalaya o la plataforma para abrirnos a lo que desconocemos de cualquier arquetipo. Cito Gors como ejemplo, ¿no? Y eso está definido por cómo es en ti. Bien, dicho eso, ¿no? Es más que una fusión, es la misma cosa. ¿Por qué desemboco ahí? Desemboco ahí, bueno, pues porque yo, digamos, desde distintas fuentes formativas, si quieres, desde distintas fuentes de conocimiento, voy entrelazando lógicas de correspondencia, ¿no? Yo veo en un momento dado, por ejemplo, que las definiciones que hacen los astrólogos, la astrología clásica o la astrología psicológica de los planetas, se corresponden, como ya apuntaba Bach, ¿no? Se corresponden con las definiciones que hace Bach de los 7 ayudantes, por ejemplo, ¿no? Veo en la Kabbalah, que es una de las fuentes en las que yo más miro, cómo los sefirot del árbol de la vida, cuando son definidos por los cabalistas, que además asocian cada dimensión a un planeta, ¿no? Las definiciones que hacen de Gesed, por ejemplo, tienen que ver con lo que los astrólogos tradicionales han definido como Júpiter y con lo que Bach define como Willow o como Wild Oat, que son las dos esencias florales según el nivel de conciencia en el que nos situemos, que tienen que ver con lo jupiterino, ¿no? Veo cómo hay una serie de confluencias, digamos, arquetípicas en distintas fuentes de conocimiento con las que yo me voy relacionando, y desde ahí empiezo a estructurar un sistema, si quieres decirlo así, explorativo, ¿no? De singularización, insisto, de los preparados florales, que luego yo lo derivo en otras herramientas, porque yo no trabajo solo con flores. Hoy, en esta convocatoria, lógicamente hablo de flores, ¿no? Por lo que sois vosotros, por vuestro foco, pero nosotros en astrología explorativa trabajamos con flores de Bach, trabajamos con música arquetípica, con lenguaje arquetípico y con simbología. Y lo que hacemos son correspondencias. Lo mismo que con las flores, yo trabajo tu Marte, con Gors trabajo tu Marte con toda la singularización adicional que implica nombrar tu Marte, pues con música, con correspondencias astrológico-musicales también trabajo tu Marte, ¿no? Yo voy viendo una serie de líneas que nos pueden ayudar a adentrarnos en esas estructuras que yo te he dicho al principio, ¿no? Las estructuras de personalidad, en esencia, mis apegos, mis heridas más íntimas, mis represiones más profundas. Lo primero es Plutón, lo segundo es Quirón, lo tercero es Lilith, mis ajustes y correcciones pendientes, que es el karma, que en astrología es el nodo sur, mis estructuras de identidad afectiva, que es lo lunar, que decía Bach, y mis estructuras de diferenciación, digamos, de afirmación, que es lo solar. Desde ahí empiezo a prescribir, de acuerdo a una serie de correspondencias astrológico-florales, prescribir, con base en la carta natal y con flores de Bach, digamos, como se diría, secuencias que te permiten hacer un trabajo interior, donde yo también he desarrollado una serie de métodos explorativos, más allá de las correspondencias. Nosotros trabajamos por secuencia energética, por secuencia experiencial, por estructuras cuaternarias, que son estructuras consciente-inconsciente, por triplicidad. Es decir, yo he desarrollado un método, si quieres, terapéutico, clínico, para... Mira, te pongo un ejemplo y termino con la idea. Si nosotros queremos entender no sé, pongo por ejemplo tu Tauro, ¿no?
tu Tauro es Yen-Tian, ¿bien? Para entender tu Yen-Tian, nosotros pensamos que Yen-Tian es una cosa, y es verdad, ¿no? Pero lo que nosotros sabemos de Yen-Tian es lo que nosotros manifestamos desde Yen-Tian, ¿no? Cuando Bach habla de las limitaciones, defectos, errores, estados mentales y emocionales Yen-Tian, por ejemplo, nos dice que desde Yen-Tian hacemos una serie de cosas. Muy bien. Eso que hacemos en realidad no es lo que es Yen-Tian, es lo que es Yen-Tian en la limitación. Claro. Bien, entonces, nosotros para entender y desembocar en la virtud yentiana, en la virtud Tauro, Yentian es Tauro, que también Bach enuncia, el entendimiento Yentian, al que se refiere Bach, tenemos que comprender que Yentian es una estructura compleja. Esto es muy importante porque si no estamos prescribiendo de una forma plana, como si tuviéramos las cosas metidas en archivadores, ¿no? Entonces, Yentian polariza... Es todo integrativo, es todo integral, no es una sola cosa. Vamos integrando información. Mira, totalmente, mira, en astrología, por ejemplo, si tú miras, voy a poner otro ejemplo, Aries-Libra es impatiens esclerantes, ¿no? Eso es una polaridad, ¿no? Y si simplificamos un montón, por entendernos ahora, Aries en un momento dado, impatiens, hace y no piensa, se defiende, se individualiza, puede ser agresivo, etcétera, y escleranto, sin embargo, piensa y muchas veces no hace, se queda como bloqueado en la encrucijada, en realidad en el patrón moral, etcétera. Bueno, eso es una polaridad, una oscilación. Si yo quiero entender impatiens, tengo que mirar esclerantus, pero eso es una polaridad en realidad consciente, ¿no? En mi consciente yo polarizo, oscilo. Estoy aquí y en un momento dado, si aquí me siento incómodo, me puedo ir a la polaridad. Pero para entender esta lógica consciente, tengo que entender que impatiens tiene inconscientes, que son las estructuras cuaternarias consciente e inconsciente a las que antes me he referido. ¿Qué quiero decir? Que tú no puedes comprender tu impatiens sin la polaridad en esclerantus y sin sus dos inconscientes, que en el ejemplo que estoy poniendo son clematis y mimulus. Clematis y mimulus, Cáncer Capricornio, son inconscientes de impatiens, Aries, por estructuras arquetípicas que ahora no puedo explicar, ¿no? Entonces, impatiens polariza en esclerantus, pero se explica lo que eres tú desde impatiens, tiene una estructura inconsciente en clematis y en mimulus. Solo mirando tu clematis y tu mimulus, yo puedo entender no tanto lo que haces desde impatiens, que es lo que nos describía en un momento dado Bach, sino por qué te has, digamos, aferrado a una expresión limitante impatiens. Y eso es una estructura consciente e inconsciente que si no abordamos podemos calmar, porque yo puedo sentirte en una limitación impatiens si te doy impatiens, eso te calma impatiens, pero no hace aflorar la estructura que hay debajo, que es lo que explica que tú te estés manifestando desde la limitación, ¿no? Y eso es una estructura cuaternaria, consciente e inconsciente, pero también hay que mirar la secuencia. Si tú no integras impatiens, no vas a poder integrar Yentian, porque en la estructura astrológica impatiens es Aries, Yentian es Tauro. Entonces hay secuencias energéticas, hay secuencias experienciales, hay estructuras consciente e inconsciente, y todo eso son métodos terapéuticos que yo he desarrollado y aplicado con las esencias florales bachianas. Bueno, eso es lo que yo hago. No sé. Estamos entendiendo entonces todo este dinamismo que hay implícito en todo lo que es el proceso evolutivo de cada uno de nosotros. Todo es dinámico, todo se integra, nada es plano, nada es limitante, nada es cerrado en el fondo. Nos vamos abriendo, nos vamos dinamizando, vamos integrando toda la información para poder ir conectando con aquello, como tú dices, que realmente somos, ir sacando esas limitaciones para, desde el error, como dice Bach, llegar a la virtud, en ese tránsito. Totalmente, mira, sí, perdóname. Te pregunto igual, que te escucho hablar de Bach, de las esencias de Bach. ¿Tú usas solamente el sistema floral Bach o usas otros sistemas? No, mira, yo trabajo con Bach, pero lo hago mira, nosotros tenemos ahora un curso lanzado de flores donde también se hace una primera aproximación a otros sistemas florales de segunda generación.
como FES, como BUS, o sea, yo nunca negaría el valor de eso, por supuesto lo tiene Claro, y claro. es indudable. Pero yo nunca he encontrado fuera, o sea, yo he sentido siempre que no necesito nada que no esté en Bach, porque de hecho hay sistemas florales que especifican mucho, ¿no? Entonces, hay una flor para, Claro. no sé, pues si te abusaron, y hay otra flor para no sé qué, y hay otra flor para no sé qué. Entonces, yo creo que cuando nosotros especificamos demasiado por referencia al hecho y no por referencia al perfil psíquico, que es otra cosa, porque una cosa es el estado emocional que yo hago, que tengo que abordar, porque Claro. desde ahí se despliega un aprendizaje, y otra cosa es la vinculación que yo hago con lo fáctico, con el acontecimiento, con la circunstancia, con el hecho. Cuanto más bajamos al hecho y más miramos quién soy en el hecho, más distorsionamos para mí la función del hecho, de la circunstancia, de la experiencia, que es un contexto donde yo me tengo que relacionar con los estados que hago para a su vez desde ahí relacionarme con la información y energía que me está habitando y me está llamando a la puerta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuanto más especifico en función de acontecimientos concretos para los que yo creo que puede ser apta una esencia floral, yo creo que más descendemos a las lógicas del yo. No sé si se entiende, ¿no? O sea, es que yo quiero saber qué hago con esto que me ha pasado. Cuando yo quiero saber qué hago con esto que me ha pasado, quiero comprender esto que me ha pasado, yo ya no estoy trabajando el estado, que se ha activado con lo que ha pasado. Una vez que yo activo un estado y hago conciencia del estado, no debería importar ya lo que ha pasado. El que quiere gobernar, controlar o reaccionar con lo acontecido, de alguna forma se apropia de lo acontecido y manipula el proceso desde la necesidad que tiene de proyectarse en las cosas que vive, porque no entiende que las cosas que vive, tal como yo lo veo, son, digamos, activadores de oportunidad de un proceso de aprendizaje que nos lleva al conocimiento interior, o si quieres, al descubrimiento de cómo es la información en nosotros, para desplegarnos desde esa fidelidad a nosotros mismos de la que hablaba Bach. Entonces, a mí me gusta de lo bachiano que la estructura bachiana, tal como yo la interpreto, es una estructura de niveles de conciencia. Esto es muy importante, déjame que lo subraye, ¿no? Porque tú hace un momento yo compartía totalmente tu enunciado, menos en una palabra, ¿no? Nos hablabas de la evolución, ¿no? Yo creo que la evolución no existe. A ver, que ahora alguien me va a decir que soy un... No, entiéndaseme, yo lo que creo es que existe la transmutación de conciencia. A ver si explico esto porque es clave para mí y creo que esto es estrictamente bachiano. Lo que pasa es que Bach habla en implícitos muchas veces. ¿Qué quiero decir cuando digo transmutación en vez de evolución? Si yo parto de una idea de evolución o incluso de una de progreso, que son dos cosas distintas, ¿no? Yo de alguna manera veo a Koldo de una manera lineal, ¿no? Como vemos el tiempo, ¿no? Nosotros vemos el tiempo de una manera lineal, o como empleamos el lenguaje, lo empleamos de una manera lineal. Parece que lo que yo estoy diciendo en este momento es posterior a lo que he dicho cuando ha empezado este live, ¿verdad? Porque nuestra estructura, nuestra mente inferior no puede entender muchas veces las lógicas de simultaneidad, ¿no? Entonces, para mí es clave entender que nosotros somos muchas conciencias al mismo tiempo. Y para eso tenemos que disolver la idea de evolución, porque si no pensamos que vamos de la limitación a la virtud. Y no es verdad, nosotros somos la limitación y la virtud al mismo tiempo. Y lo ejemplifico siempre así, mira, tú puedes estar hablando conmigo, tomando un café, desde tu real ser superior, desplegando el amor que te sustancia, teniendo conciencia de tu propósito trascendente, expresando la traducción de ese propósito desde la ética de tu corazón, con perseverancia, consistencia, tenacidad, humildad, vinculándote conmigo en el propósito. Tú puedes estar hablando desde tu sustancialidad y aparece, si quieres al revés, lo puedo estar haciendo yo contigo y aparece mi ex, y yo estoy en una frase, aparece mi ex, activa mi herida quironiana y toda esa sustancia solar desde la que yo me estoy moviendo desaparece y me toma la herida. ¿Por qué?
porque yo soy los 12 curadores al mismo tiempo que las estructuras espiritualizadas. Entonces, la clave, y termino, es qué conciencia predomina. En los cursos que nosotros hacemos en el primer año, yo a la gente le conecto con las esencias florales, digamos, les propongo conectarse con las estructuras autoviolentas de personalidad, para que vean sus mecanismos, para que vean qué piensan que son, que en realidad les impide saber quiénes son verdaderamente. Pero el segundo curso, a partir del segundo curso les digo, ¿para qué vamos a estar peleándonos toda la vida con la herida de Quirón, con los apegos que hago, con las estructuras distorsionadas, afectivas? ¿Para qué? Si yo ya he descubierto que en mí hay otra conciencia, lo que importa es que yo me sitúe en esta conciencia en lugar de pelearme con esta otra. Si esta predomina, esto pierde fuerza. ¿Por qué? Porque esto no va a desaparecer nunca, el yo no cambia. El yo siempre quiere llevarte a la estructura, si quieres decirlo así, de los 12 curadores. El yo, y entonces Bach nos decía, cuando hablaba de los ayudantes, hay que volver a la estructura de los 12 curadores. Decía, pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos que hacer un proceso desde la conciencia de que hay estructuras de limitación que no son negativas, que son necesarias para que nosotros percibamos una conciencia superior. O sea, el yo no es un enemigo. Lo que ocurre es que si nosotros no hacemos conciencia del ser, el yo se acaba convirtiendo en lo que creo que soy, en lugar de ser lo que me recuerda que puedo estar en un nivel de conciencia distinto al autoatributivo y manipulativo de las personalidades que se articulan o representan desde las estructuras primarias de los 12 curadores o desde los desvíos y cronicidades de los 7 ayudantes. Por eso Bach nos dice que en los 19 últimos estamos en un plano más espiritual, porque nos está diciendo, es que hay distintos niveles de conciencia. Yo lo que digo es que esos niveles de conciencia son simultáneos y lo que importa es que tú logres que predomine más veces cada vez porque a veces tu herida, tus apegos, tus memorias, a veces te van a tomar inevitablemente y de alguna forma es necesario que te tomen para que tú recuerdes que has descubierto y en el que quieres predominar. No sé si me explico. Sí, me queda clarito, es clarito ya los conceptos que nos has vertido ahora en este minuto, sí. Está todo en nosotros, finalmente, está todo en nosotros y recurrimos a ello y vamos a seguir explorando en ello para seguir haciendo esta transmutación de la que tú nos hablas para poder conectar siempre con este ser superior, con estos estados de conciencia distintos, con las distintas experiencias que nos da o nos regala la vida para poder ir integrando toda esta información y sacando provecho de ella en cada instante que nos va sucediendo. Mira, tú por ejemplo, en Sweet Sennat es el fundamento de nuestro psiquismo. Sweet Sennat es la luna arquetípica. Tú, en Sweet Sennat, si no tienes integrada la virtud lunar, por decirlo así, o el potencial arquetípico de Sweet Sennat, tú estás estructurando tu psiquismo para atribuirlo todo al yo, ¿no? Por lo que he dicho, desde la herida. O sea, tú te puedes convertir en la que siente la herida. Y tú vives desde la herida, o vives desde la represión de tu libertad. Entonces, el psiquismo puede ser eso, pero en Sweet Sennat tú también puedes reformular tu psiquismo para abrirte a la información y canalizarla y bajarla a la materia, porque has transformado esas estructuras de la psique una vez que has visto que si las distorsionas, que son los estados Sweet Sennat resistentes, ¿no? Los que se niegan a rendir, digamos, la predominancia del yo, si niegas la información y quieres atribuírselo todo al yo, tú no vas a poder entender lo que está en juego, lo trascendente, lo transpersonal, siempre la materia, insisto, ¿no? Entonces, eso Sweet Sennat es el fundamento de tu psiquismo. La cuestión es qué haces tú con la información en Sweet Sennat. Si entras en la noche oscura, ¿no?, que nos apuntaba Bach, para abrirte a esa información, desidentificándote de la atribución que haces de la información para ti, para el yo, o si te resistes desde el yo y quieres que toda la información y energía que recibas seas tú. Entonces, como eso es una distorsión de la información, al final hacemos síntoma y enfermedad. Esa es la lógica, en realidad, para mí, de lo bachiano.
¿no? Sí. Y todo es al mismo tiempo. Entonces la cuestión es cómo ponemos el foco de atención de conciencia para predominar en una relación con lo que reflejamos en lugar de hacer manipulación apropiativa de lo que reflejamos, ¿no? Claro. Y entonces estamos en estructuras de los 19 primeros remedios o de los 19 últimos en función de cómo nos relacionamos con eso que está en juego todo el tiempo, ¿no? Sí. Que es, por ejemplo, ¿qué es la emocionalidad? Tú puedes pensar que la que se emociona eres tú, y yo te digo, la emocionalidad es un campo de información, Claro. que es a través de ti. Si tú dejas de atribuirte a la emocionalidad, dejas de sufrir con ella, porque entonces empiezas a ver cómo es en ti y vives desde ahí sin necesidad de que la emocionalidad te conduzca a los resultados que tú esperas desde la que se ha atribuido eso para sí, que te lleva al sufrimiento. ¿O quién no sufre aquí? Con tus parejas, con sus relaciones. Estamos hechos polvo. ¿Por qué? Claro. Porque nos lo atribuimos, no canalizamos su sentido real. Claro, sí. Oye, hay una pregunta de Mari. Dice, ¿cuál es el rol de los ayudantes? ¿Cómo lo ves tú? Wow. Ahí nos vamos a meter en cosas, pero mira, yo lo intento enunciar, ¿no? Mira, para mí ahí, en realidad es una pregunta que abre un campo muy interesante. Yo os he dicho que para mí hay distintos niveles de conciencia que son simultáneos, ¿verdad? Para mí, la estructura batchiana básica es como yo interpreto a Bach y como aplico a Bach, digamos, y como veo que hay resultados muy transformadores. Hay una estructura primaria básica, que es la definida por los 12 curadores, ¿no? Digamos que nosotros cuando tomamos forma pensamos que todo lo que pasa ahí es nuestro, como ya he dicho, ¿no? Entonces, desde las estructuras limitantes de los 12 curadores, nosotros interpretamos lo que pasa como algo nuestro para decirnos, soy esto. Claro. Cuando esa estructura primaria de los 12 curadores empieza a no funcionar, porque digamos que el yo consigue cautivar al ser. De alguna forma, el yo consigue que el ser se crea el yo. Cuando el ser empieza a despertar y esas estructuras primarias más básicas, más de tendencia, no sé, literal, o no sé cómo llamarlas, cuando esas estructuras primarias de los 12 curadores empiezan a no funcionar, lo que hace el yo es perfeccionarse. Y los 7 ayudantes son estructuras, es un primer refinamiento del yo para seguir predominando frente al ser. Entonces, aunque suene muy fuerte, lo que hace el yo es cronificar. El yo prefiere enfermar que dejar paso al ser. Entonces, las estructuras de los 7 ayudantes son estructuras más sutiles, si queréis, de perfeccionamiento del yo primario de los 12 curadores para que siga prevaleciendo lo que yo llamo la conciencia interpretativa del yo frente a la conciencia de tránsito a lo espiritual, que serían los 19 últimos remedios. Es más, ya que me lo preguntan, cuando tampoco sirven ya esas estructuras de cronificación, de desvío, cuando ya tampoco le sirven al yo, porque, digamos, el ser está palpitando, porque tú haces un trabajo profundo de mirarte, estás viendo tus mecanismos identitarios de violencia, eso que he dicho, Lilith, Quirón, etcétera. Cuando tú ya vas viendo eso y el yo ya no puede predominar desde esas estructuras primarias o de cronificación, y tú empiezas a abrirte a la conciencia espiritual de los 19 últimos remedios, el yo vuelve a sutilizarse. Y los 19 últimos remedios también expresan resistencias del yo. Digamos, hay expresiones limitantes, leed a Bach, ¿no? Por ejemplo, Cherry Plum frente a Water Violet. Water Violet es Acuario, Cherry Plum también. ¿Qué es Water Violet? Lo que hace el yo para sentirse el yo en una estructura primaria, ¿no? Water Violet lo que hace es pone barreras a su intimidad, se individualiza, se defiende, se cree superior, siente pesar por el mundo porque dice este mundo, ¿no? Bien, todas estas cosas simplificadamente que hace Water Violet, ¿no? Cuando eso ya no sirve, porque yo tengo un pálpito que me convoca a la información y a la energía sin esa manipulación, ¿qué es lo que hace Cherry Plum? Me amenaza con la locura. Ese es el yo. Ese es el yo que me dice, si pierdes el control y te entregas, en lugar de quedarte detrás de la barrera de protección Water Violet, si tú te entregas vas a caer en la locura, ¿no? Entonces son estructuras yoicas
que se pueden ver en un, digamos, en un discurrir no secuencial, sino sincrónico, porque todas las estructuras son a la vez. Claro. Porque ya he dicho que Sí, pues, estamos en todas las conciencias a la vez. Entonces, cuando hace falta activar Water Violet, el yo activa Water Violet. Cuando hace falta cronificar Healer o cronificar Gors, o en Healer o en Gors, cronifica. Y si tú ya estás abierta a una dimensión espiritual, entonces el yo, por seguir con el ejemplo acuariano, te dice, si traspasas la barrera y entras en la donación, que eso tiene que ver con Acuario, con Water Violet Cherry Plan, si entras en la donación, en la fraternidad, si te entregas desde la humildad, etcétera, te das en tus talentos, ojo que vas a perder el control y caer en la locura. Son mecanismos de perfeccionamiento cada vez más refinados del yo, que se ven en las distintas estructuras en función de las distintas conciencias o fases de conciencia, que Bach de alguna forma nos describe. Cuando yo ya no me quedo atrapado en mi Water Violet, cuando yo venzo, digamos, el sutil susurro Cherry Plan de mi yo para frenarme y invitarme a controlar todo para no entregarme a lo que se me abre, que es el salto al vacío acuariano, es el salto al vacío Cherry Plan, entonces yo puedo conectarme con la virtud acuariana, solo ahí. Entonces, digamos que hay distintos métodos, distintos argumentarios del yo para no dejarnos ser el ser, ¿no? Y ese es el trabajo bonito del proceso personal, ¿no? En Water Violet Cherry Plan hay que soltar el control. Claro. Sí. Y sustituirlo por la donación fraterna. Exacto. Por entregarnos a la simetría, a la paradoja, a lo que es desconocido, por donarnos. Y ese es el trabajo que yo hago con una persona que tiene una estructura de identidad autoviolenta en Water Violet Cherry Plan. Sí. Trabajar que se conecte con la virtud desde la personalización singularizada de su Water Violet o de su perfil, pues que puede tener Mercurio en Water Violet, o puede tener Marte en Water Violet, o lo que sea que tenga, es trabajar eso para disolver las estructuras argumentales del yo y poder permitir que aflore y se encauce la información que esté en juego, ¿no? Que desde Acuario sería eso. Sí, maravilloso. Sí, perdona, yo es que me enrollo mucho, yo empiezo y no paro, ya me ves, ¿no? Maravilloso tu enfoque, yo creo que nos has activado el deseo de seguir conociendo, seguir estudiando toda esta forma tuya de ver un método de autoconocimiento, de autoexploración. Yo sé que tú tienes un curso pronto de terapia floral, si nos quieres contar un poquito cuándo se inicia, dónde poder contactar contigo para seguir explorando esta forma tuya de mirar la terapia. Mira, yo te agradezco mucho eso, ahora mismo lo digo rápidamente. Lo que importa es que vayamos por el camino que vayamos, hagamos procesos interiores, ¿no? Y que sepamos interpretar lo que son las flores. Las flores no son medicamentos, ¿no? Las flores son luz y reflejan la luz que somos, ¿no? Y la convocatoria es que seamos y podamos vivir en la materia, en cada día, en lo cotidiano desde ahí, ¿no? Nosotros esos trabajos efectivamente los hacemos en formaciones. Tenemos una recién lanzada donde no solo utilizamos flores, sino las 4 herramientas a las que me he referido. Hemos empezado hace nada, todavía se está incorporando gente. Y lanzamos una específica de flores en el mes de octubre a través de la Escuela de Astroterapéutica, que los chilenos igual conocen porque es una escuela de astrología muy importante, la Escuela de Pablo Flores. Eso, si a alguien le interesa el curso específico de flores, en octubre se lanzará y ya está la información en astroterapeutica.com. Y si quieren conectar con nosotros para los otros cursos que he dicho que están ya lanzados, empezando, pues si nos escribís en info@astrologiaexplorativa.com, os informamos de lo que decís. Muchas gracias. Ahí están los datitos entonces para seguir conociendo a este maravilloso maestro que toda la gente que nos está mirando ahora te manda muchos saludos, está encantada, agradecida de toda la información que nos has dado. Y para cerrar ya, porque nos quedan poquitos minutos, desafortunadamente, pero yo creo que nos volveremos a encontrar más adelante, ¿qué reflexión nos dejarías
hoy día, Coldo, con esta mirada para la terapia floral, la astrología, para nuestro crecimiento, nuestra transmutación, conexión con nuestro ser? Mira, yo lo que me gusta decir a la gente es que nosotros no somos la limitación, somos la virtud. Cuando alguien me dice, yo dudo mucho, le digo, no, tú eres la firmeza. O yo esto soy muy agresivo, no, tú eres la piedad. Mm, ¿Eh? Las 12 virtudes crísticas que plasman los 12 signos del zodiaco, las 12 manifestaciones de la energía una, es lo que somos. Las estructuras que nos sacan de eso que somos es lo que creemos ser, pero es lo que no somos y no nos deja ver lo que nos está llamando a la puerta. Somos las virtudes, somos la luz. Tenemos que trabajar para disolver a los que viven desde la violencia, desde la presión, la tensión, la obsesión, el requerimiento, la intimación, el mandato, la culpa. No somos eso. Hay que calmar todo eso porque dentro nos está invitando algo a vivir desde otro lugar. Eso es lo que yo digo y es lo que trabajamos. Y de hecho, es la verdad, ¿no? La gente que trabaja con nosotros al final es lo que nos transmite, ¿no? Que ha disuelto un montón de carga, ¿no? Porque yo digo siempre, ¿para qué queremos saber tantas cosas? Lo que tenemos es que desaprender, porque nosotros no tenemos que hacer nada, nosotros tenemos que dejar de obstruir lo que somos, ¿no? Pero nosotros queremos llegar a algún sitio y conseguir alguna cosa, ¿no? Y lo que hay que disolver son esos mandatos, que son mandatos de control, que nos reprimen y nos constriñen para ver qué nos habita dentro y dejarlo fluir una vez que nos desidentificamos de todo eso que nos decimos que somos y que tenemos que ser. Somos luz y somos las virtudes, somos la belleza, la poética del universo, es lo que le digo a la gente, ¿no? Y el camino, incluso cuando en el camino pasan cosas dolorosas, cosas difíciles de sostener, es un camino dichoso, porque el camino que vivimos es el que nos corresponde. Yo siempre, y termino con esto, yo siempre ejemplifico con la muerte de mi padre. Y digo, la muerte de mi padre no es buena ni mala, es. Cuando nosotros empezamos a mirar las cosas, los procesos, lo que nos pasa, desde lo que tiene sentido profundo, porque como que hubiera una ley del universo que nos invita a que abordemos eso, podemos entender para qué es eso en nuestro proceso encarnativo, en nuestra encarnadura, ¿no? Y desde ahí se vive desde otra manera y se suelta. Nosotros tenemos que soltar, pero estamos empeñados en meter más cosas. Y ahora sé esto, y ahora quiero estudiar esto, y ahora estudio esto. Yo le digo a la gente, no hagáis mis cursos, soltad todas esas violencias. Ah, si mis cursos os vale para soltarlas, oye, eso es lo que hacemos, pero no hay que hacer nada. Estamos empeñados en hacer cosas. Tenemos que dejar de obstruirnos. Eso es lo que digo. Gracias, Coldo, por tu reflexión, por todo este mensaje de tanta fuerza en seguir trabajando en nosotros, para nosotros. Así que te agradezco esta conversación hoy día. Está ahí reflejado en el chat todo el amor de las personas que te están escuchando. Muchas gracias. Te agradecen infinitamente todo lo que nos has entregado hoy día. Así que nos piden también que vuelvas, así que vamos a conectar en algún minuto. Te voy a dejar comprometido para que volvamos a conversar porque todos están pidiendo que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas. Así que un abrazo grande, mil gracias por haber estado con nosotros hoy día. Hoy día, en nombre de la asociación y en nombre de todos los y las que nos han estado escuchando en este ratito. Un abrazo grande a la distancia. Gracias. Que estén muy bien. Gracias a ti y a todas las que han tenido la amabilidad de estar. Un beso muy grande. Gracias, gracias. Chao, chao, chao a todas, a Chao. todos.